Hola, energía solar, agua de lluvia y calefacción natural, todo a metros del mar, en la primera escuela autosustentable de la Argentina. Hoy, en Pacadata. Un grupo de voluntarios usó 15.000 latitas, 1.000 ruedas de auto y 4.000 botellas de vidrio para construir una escuela autosustentable. ¿Cuál será el resultado? Después de la microdata. Un dron que salva vidas. Cuando un paciente necesita un trasplante, es muy importante que el órgano sano llegue rápido al hospital, evitando el tránsito. En Estados Unidos, y por primera vez en la historia, se usó un dron para transportar un riñón. Lo llevaron refrigerado en una heladera y recorrió 4,5 kilómetros hasta aterrizar en el techo del hospital de Maryland. El acoso callejero es violencia. Así lo establece la Ley de Protección Integral a las Mujeres que aprobó por unanimidad el Senado de la Nación Argentina. La ley señala que será sancionado quien moleste a una mujer en la vía pública a través de conductas o expresiones verbales con connotación sexual. Santa Cruz, glaciares en peligro. Si el calentamiento global no se detiene, el Parque Nacional Los Glaciares de la provincia de Santa Cruz podría perder el 60% de su tamaño en el año 2100. Según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la situación es tan grave que de los 46 glaciares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desaparecerán 21. Los glaciares son fundamentales en el ciclo del agua porque son las reservas que acumulan más del 60% del agua dulce de la Tierra. En Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, funciona desde hace un año la primera escuela autosustentable del país. Ahí estudian chicos y chicas de entre 6 y 12 años. Mar Chiquita fue el lugar elegido porque ahí funciona el proyecto Plan Mar, un plan de educación ambiental que involucra a toda la comunidad. Me gusta porque es mi escuela y es sustentable, es un proyecto muy grande y me gusta porque no contamina el medio ambiente, porque no usa gas, no usa electricidad, usa paneles solares. La Escuela Primaria 12 de Mar Chiquita es la primera autosustentable de la Argentina. Utiliza energías renovables a través de paneles solares que aportan la electricidad que necesita todo el edificio. Nosotros lo que hacemos en esta escuela es tomar la energía del sol. Porque el sol le pega, nosotros pusimos los paneles o la escuela que da al norte. Porque el sol sale en realidad del este. Pero en invierno pasa por el norte y en invierno es cuando estamos más en la escuela. Entonces le pega justo al sol a los paneles. La escuela, además, tiene un sistema que junta el agua de lluvia y la guarda en tanques de 28.000 litros. Y otro de filtros hace que el agua se reutilice en los baños, el invernadero y la huerta. También lo que tenemos es como agua potable de la lluvia, porque tenemos unas canaletas que están de una forma en la que el agua cuando cae va para abajo a todos los tanques que tenemos ahí. Cuando abres la canilla tendría que salir el agua ahora. Ahí está. El frente del edificio da al norte y recibe sol pleno casi todo el día. Las paredes son de vidrio que sirven para mantener una temperatura constante mediante compuertas y claraboyas. En realidad se llama sistema solar pasivo. Los vidrios son dobles. Uno de los vidrios no deja entrar el frío y otro no deja salir el calor. En caso de tener calor, tenemos unos tubos que conducen hasta nuestros salones. Entra el aire, al entrar el aire por tanto tiempo, se empieza a enfriar porque los tubos completamente están fríos gracias a la tierra.
Acá, por acá es. El viento pasa por acá. Si abrimos las compuertas, entra el aire, entonces el aire empieza a circular. Entra por acá, sale por allá. Entra por acá, sale por allá. Y hay tergopoles que también... Son aislantes. Son aislantes y la Tierra lo enfría todo. Lo enfría porque la Tierra siempre se mantiene fría. La escuela funciona dentro de un predio sobre la Ruta 11 que toda la comunidad educativa cuidaba como parte de un proyecto escolar de protección del medio ambiente que se llama Custodios del Territorio. Ahora no solo lo cuidan, también lo disfrutan. La primera escuela autosustentable de Latinoamérica se creó en Uruguay, la segunda es la de Argentina y comenzarán el año próximo a construir la tercera en Valparaíso, Chile. Nos seguimos viendo en Pacadata.